Hola, hola. Hoy me emociona porque es nuestro primer podcast en Women, así que hoy estoy muy feliz porque digamos que desde Women hemos hecho muchas acciones, nos hemos movido un montón, pero nunca dejamos de aprender y qué más que este espacio, sin duda alguna, es y ha sido y será un aprendizaje. Pero lo que más me honra es con quién estoy hoy. Con una mujer que admiro enormemente, quien conozco hace mucho tiempo. De hecho, nos conocimos como en nuestros inicios. Corte. No importa. Ok, nada, es que estamos en la librería Las Letras del Jaguar y hubo un pequeño accidente sutil. Pero bueno, cosas que nos pasan. Esperemos que no nos toque pagar muchos libros ahí de los que hicimos un daño. Todos, Solo 20, ok, vamos, solo 20 tenemos que pagar. ¿Hay alguno de 23. Pero bueno, creo que es parte también de este espacio, de construirnos, de aprender. Caro, qué rico que estés acá. Yo creo que pues? yo me iba a ir a presentar y toda la estructura, pero hagámoslo como somos nosotras. Me parece genuino. ¿Cómo estás? Dani, muy bien, muy bien. Me encanta mucho esta iniciativa de Women. Cierto que se termina convirtiendo como en un conector. Empieza a conectar puntas, a visibilizar líderes, lideresas, y creo que eso es muy potente. Bueno, para quienes no nos conocen, Caro y yo lideramos la Fundación Women, una organización que ya va a cumplir 6 años, donde tenemos distintas perspectivas, distintas acciones, distintos programas, y esta parte de la fundación que es Women Lidera surge justamente en aras de seguir visibilizando a esas personas que están ejerciendo liderazgo en diferentes territorios y de distintas formas. Así que siempre estarán muy invitadas todas las personas a escuchar Women Lidera, a conectar, a entender lo humano detrás del ejercicio de liderazgo. Y este primer episodio es también entender un poco lo humano detrás de Women. ¿Quién es Caro? ¿Qué hay detrás de Caro? ¿Quién es Daniela? ¿Y qué hay detrás de Daniela? Así que me voy a arriesgar con un primer punto y es, Caro, si a vos te preguntan cuál es la historia de Women, mejor dicho, ¿cuál es la historia de Women que tú cuentas? No, yo cuento muchas. Es ¿Ah, que sí? creo que tenemos muchas versiones, pero son contadas de diferentes maneras, Sí. como parafraseando. Pero yo creo que si lo medito mejor, creo que lo que más me gusta del surgimiento de Women es que no es una idea de cafetería. O sea, no nació en una cafetería donde unas amigas se juntan y quieren montar una fundación, sino que nace desde una necesidad. Y en un contexto donde estábamos rodeadas de muchas mujeres líderes, que fue en el Huey de Harvard, y siento que allá evidenciamos que está pasando en nuestro país, que el liderazgo se queda a medio camino, dónde están las mujeres emprendedoras en nuestro país, y empieza a emerger esa necesidad de cómo llevamos esto que estamos viviendo acá a Colombia. Y para mí ese fue el momento clave en el que nace Women y empieza a ya materializarse como una idea cuando nos sentamos como las 4 cofundadoras en la misma silla Sí. y decimos, oíste, sí, sí. Y llegamos a Colombia y en cuestión de semanas pues ya lo estábamos haciendo. Creo que ahí nos jugó a favor que no emergió como una idea con límites, sino con posibilidades. Entonces, cada cosa que iba surgiendo no la veíamos como un stopper o como un obstáculo, sino como la oportunidad de aprender a hacer algo. Entonces, que cómo se constituye una fundación, aprendamos a hacerlo. Que cómo tenemos una revisora fiscal, aprendamos a hacerlo. Pero nunca sentí una fricción. Entonces, creo que estábamos destinadas a tener esa organización. Me gusta porque yo también coincido en que la historia que yo más cuento es como, no, esto surge algo muy empírico, no fue como, no, ya teníamos súper clara la experiencia en organizaciones sin ánimo de lucro, de hecho, todo ha sido empírico.
Y solo al tiempo Total. o al paso del tiempo es que hemos ido como, ya entendemos un poco las líneas de acción y después al tiempo, ya entendimos cómo funciona organizativamente, ya entendimos que necesitamos, al tiempo, gobierno de datos, cómo vamos a medir, como que todo ha sido como, esto existe. Es que finalmente, Dani, yo juzgo que hemos crecido, no solamente como personas, sino también a medida de que la fundación empieza a requerir una madurez a nivel de procesos, incluso de adopción de tecnologías, hemos estado paradas frente al observador de aprendiz. O sea, quiero aprender y estoy consciente que estoy en un proceso de madurez y que todavía. Me gusta mucho porque siento que ambas sí hemos tenido un proceso como paralelo a la fundación, de aprendizajes, de retos, de dudas, de incertidumbres. Nos hemos visto crecer profesionalmente ambas, pues porque nos conocimos desde el primer semestre del pregrado, donde nuestras condiciones y nuestra mirada del mundo era muy distinta a la que tenemos hoy claramente. Entonces nos hemos visto en esa evolución y creo que Women también nos ayuda un poco como a navegar esos espacios en los que podemos crecer. Total. Y me encanta eso. Súper de acuerdo. Caro, en todo este tiempo que llevamos juntas, como cuál ha sido esos momentos retadores, entendiendo un poco que muchas veces hoy nos ven y ven las fotos y ven las redes sociales y ya asumen que dan por sentado el éxito, dan por sentado el avance o el crecimiento o los logros, pero también hay cosas que tú y yo hemos navegado. Entonces, como, ¿cuáles han sido esos momentos de incomodidad o de retos, incluso detrás de Women? Bueno, yo siento que parte de los retos es cuando te cansas, ¿cierto? Te cansas y ya no tienes fuerzas porque estás viendo muchas cosas a nivel personal y estás pasando por muchos contextos, porque es que finalmente iniciamos la fundación siendo muy peques y hemos ido prácticamente pasando de joven a adulto y empezar a habitar la adultez trae sus retos. Y un momento puntual para mí fue cuando pues se muere alguien que era muy importante para mí, mi abuela, que yo sentía como que no, pues yo estoy modo avión y tengo como 20% de batería, tengo que priorizar, pero tampoco tenía ni ganas de tener conversaciones de que iba a estar modo avión. Entonces creo que ahí fue como aprender que si Women es un barco, haciendo la analogía, y yo estaba frente a ciertos timones, tú en otros, como no tener miedo a soltarlo y confiar en que alguien más iba a tomar la dirección y la fundación iba a seguir caminando. Y precisamente eso fue lo que pasó. O sea, me gustó mucho porque fue como un silencio que se entendió y que eso me llevó a pensar que nos conocíamos tanto que ya nos entendíamos, que yo necesitaba un tiempo y finalmente empecé a descubrir que emergió un liderazgo colectivo muy bonito. Entonces yo sentía como el apoyo de Mile, el apoyo de Karen, Andre, todas me escribían desde diferentes frentes y sentí un apoyo colectivo que emergió y me gustaba pues desde mi postura, desde donde estaba habitando mi momento, mi duelo, pues ver que la fundación seguía avanzando. Entonces creo que fue un momento para mí clave y me encantó la forma en la que pudimos sortearlo y siento que eso de cierta manera reiteró que Women para mí es un espacio seguro. Me encanta, Caro. En mi caso también creo que coincide mucho en ese momento. Cuando hay ese silencio que mencionas, para mí no fue fácil porque uno espera que un sistema sea como muy estático y como que las piezas siempre estén fijas y que estén ahí. Y cuando hablo de piezas es que todas nosotras somos una pieza clave en la organización. Entonces también ahí fue como que un reto para mí personal fue enfrentarme a entender que como un sistema dinámico, como que respira, o que se expande, se contrae, se expande, se contrae. Y eso ha pasado mucho en la fundación, como que estamos muy fuertes en un momento y luego necesitamos como una pausa, de pronto también tenemos que aprender a equilibrar un poco más el actuar, pero para mí también fue un reto, pero eso fue muy lindo porque me permitió entender eso, como lo dinámico que tiene que ser el sistema para que funcione, porque si lo hacemos como súper estricto, súper fijo, pues dejamos de fluir como parte de un ser vivo que estamos creando de alguna forma. Que no termina, pues termina siendo, una organización no es lineal, pasa por altibajos, por picos, por bajos, pero finalmente es porque una organización es sistémica
y depende no solamente de las personas que la están liderando, sino de los actores, incluso más allá de las fronteras, las personas que impactamos, lo que sucede con los becarios. Entonces es todo un contexto que finalmente que si se mueve algo, pues termina generando un impacto en otras esferas que no habíamos identificado, pero sigue siendo más que una organización lineal, una organización sistémica, y creo que eso también le dio a Women la capacidad de pasar de ser una organización tradicional a ser una organización exponencial. Pero ahora estamos como que entrando en un nivel de entender que somos una institución, pues creo yo. Sí. Y eso también nos pone, pienso yo, una vara de incluso que es un error grave compararnos, de cómo está el entorno, cómo está el ecosistema, estamos en el ecosistema, no estamos en el ecosistema, ¿qué nos falta para ser parte del ecosistema? Y creo que ahí de pronto, uy, qué linda esa pregunta, porque me hace pensar que nos tenemos que cuestionar más cómo conservar nuestra identidad. Incluso como valiendo huevos y pues como si somos o no somos parte de X o Y espacios. Como que somos esto y punto. Creo que, uy, qué lindo. Creo que es importante. El ADN. ¿Y cuál sería ese ADN, Caro? No sé, es que sabes que... Ay, no me asustes, qué nervios. Tenemos un ADN demasiado amplio. O sea, porque somos comunidad, pero también somos conectar, también somos posibilidades, somos ideas, e incluso somos un espacio seguro para que otros ideen. Sí. Entonces creo que aún no nos hemos sentado a acotar la identidad. La identidad, pero en el momento, para el contexto actual, siento que estamos bien así, pero para futuros, para empezar a diseñar, hacer un diseño de futuros de Women, sí sería bueno acotar un poco más. Me encanta. Quienes me conocen de cerca saben lo que hablo y lo que digo de Carolina. Y Caro es para mí una mujer genio, o sea, está en otro nivel. Es grandeza, es conocimiento, es capacidad, es creatividad, es innovación. Y creo que una de las miradas que ha tenido Women en parte de esa identidad ha sido 100% tu sello. Si no, no lograríamos tener como ese toque como creativo, de innovar, de ser parte de lo que está, de la transformación que se está dando en términos tecnológicos. Y hay varias cosas que se han logrado en la fundación gracias a esa experiencia y ese conocimiento tuyo. Pero a ti, ¿qué te llena de orgullo hoy? Que tú digas, esto valió la pena, o esto es sin duda alguna un antes y un después para Women. Muchas cosas. Podría hacer un listado completo, pero primero no, agradecer por esa mirada que tienes de mí. Yo tengo una mirada totalmente similar tuya. Y yo siento, Dani, que hemos sido maestras mutuamente. Totalmente. Y ha sido un aprendizaje bidireccional desde el inicio. Y te admiro demasiado, siento que tienes demasiadas habilidades y skills en términos de ciencias del comportamiento, de conectar, de gestionar proyectos, de crear proyectos. Yo aprendí a crear proyectos en Women, pues a escribir un anteproyecto, todo lo que implica los procesos, hacer una gestión documental por ti. O sea, realmente abres caminos, tienes el don de abrir caminos, y no solo abrirlos, sino de estructurar el por dónde. Y pintar ese paso a paso y ese proceso que debemos de seguir, porque una idea, sí, podemos dar muchas ideas, pero para tangibilizarla se necesita método. Yo siento que tú lo has hecho súper bien. Entonces hemos sido como un complemento y un aprendizaje bidireccional todo el tiempo. ¿Y qué rescato? Que en sí la tecnología como tal, a mí no es solo que me apasione porque es tecnología y es innovación y son cosas que vienen y tendencias que quiero probar, sino que el clic más potente que yo he logrado hacer con la tecnología de Women es poder empezar a crear desde una tecnología con una mirada humana, una tecnología con humanidad. Porque e incluso pues no lo va a llamar tecnología, sino innovación, porque hemos mezclado no solo tecnología, sino también procesos. Entonces, ¿cómo innovar con humanidad? Porque si no innovamos con humanidad, simplemente serían algoritmos, métodos, metodologías, un montón de documentos, gestión documental, pero cuando le ponemos humanidad y empezamos a darle una mirada empática, yo creo que es donde empezamos desde Women a construir futuro. Y eso yo no solo lo apliqué en Women, sino que me lo llevé para mi vida personal.
y empecé a encontrar lo que llaman el Ikigai. O sea, como realmente cuál es ese punto céntrico que conecta todo lo que yo soy, pasiones, lo profesional, y siento que eso lo conecté, ese liderazgo con propósito nació de Women, de empezar a experimentar, de untarme, embarrarme y poder conectar las puntas y decir, pues pucha, yo quiero liderar con propósito, y mi propósito es cómo conecto todas esas tecnologías emergentes, cómo conecto lo que sé de innovación para generar un impacto social y construir país. Me encanta, Caro. Como para ir cerrando, creo que a mí estos años me han enseñado que uno definitivamente no construye, y eso es muy cliché, uno no construye camino sola. Pero también hay que saber muy bien con quién sentarse. Y me refiero más desde lo humano. Creo que lo técnico se construye en el camino y lo hemos demostrado pues con Women, que esto ha sido siempre como un experimento, pero es tener la posibilidad de sentarse con alguien con quien mutuamente, lo que vos decías, se vuelva maestro y aprendiz. Y pues agradezco enormemente la vida haberlo podido hacer contigo y seguirlo haciendo. Seguimos con muchos retos y muchas cosas de las que tenemos que seguir trabajando, pero para mí siempre ha sido un honor esto. Women es gracias a ti y gracias también a esta posibilidad de que nos permitamos expandirnos juntas. Y honro enormemente eso. Y a las personas que nos escuchan, simplemente decirles que liderar es la humildad de aprender siempre de otros y de otras. Es el amor por crecer, y no necesariamente técnicamente, sino desde el ser, desde el humano. Y es saber que los errores terminan siendo más perfectos maestros en este camino, Caro. No sé si quisieras decir algo a quienes nos escuchan para ir cerrando este primer podcast. Dani, no, sabes que me dejas como un poco sensible, ¿cierto? Entonces yo creo que me gustaría cerrar diciendo algo, un mensaje que incluso me llevo yo, o sea, que hay que confiar en que nuestras heridas también van a poder inspirar a otros. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces queremos mostrar solo la faceta buena y el que nada me pasa, y hay que confiar en que desde esas cicatrices también podemos inspirar y que desde lo roto también se puede liderar. Entonces, ¿cómo empezamos a ser unos líderes más genuinos, humanos, y que líderes que se vienen construyendo con diferentes procesos desde antes, y no solo el líder que todo lo puede, para poder que fluya ese liderazgo colectivo? Y muchas gracias, te quiero muchísimo. Ay, Caro, también te quiero mucho. Gracias a quienes hoy nos escuchan y espero que nos sigan escuchando en nuestros podcasts. Women lidera una iniciativa que surge justamente de eso, de conversar y entender lo humano detrás del ejercicio de liderazgo. Muchísimas gracias también a las Letras de Jaguar que nos permite este espacio y nos vemos en otro podcast. Un abracito.